Bien, vamos a una nueva clase entonces de función cuadrática. Los saludo a todos los que van a ver esta clase cordialmente. Estamos trabajando función cuadrática, la función como relación entre dos variables, ¿ya? Y nuestro objetivo es conocer las funciones cuadráticas, luego la exponencial y la logarítmica, graficando cada una de ellas, conociendo los parámetros para poder utilizarlas en diversas situaciones de variado ámbito, ya resolviendo problemas tanto biológicos, físicos como demográficos. En relación a la clase de hoy, tenemos que les voy a explicar cómo poder analizar lo que dice acá en el objetivo, los parámetros de esta función cuadrática. Vamos a analizar entonces los parámetros de la función cuadrática, en el cual vamos a comprender la concavidad, el eje de simetría y vértice, la intersección con el eje Y de esta función y la importancia del valor de A y B. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de la función cuadrática, recordando la clase anterior, la función cuadrática tenemos que tener clara cuál es la forma de la función cuadrática. Si no recuerda también, vaya a la clase anterior, donde puede recordar cuál es la forma de la función cuadrática. Sin embargo, aquí igual la recuerdo, que es ax cuadrado, como aparece aquí en la función f de x, es igual a ax cuadrado más bx más c. La limitante de que a no puede ser cero, sin embargo, b y c pueden ser cualquier número real. A también, pero distinto de cero. La gráfica la conocemos como por nombre parábola, que hoy día la vamos a analizar un poco más a partir de sus parámetros. Eh, y los ejemplos de función cuadrática son los siguientes: f de x es igual a x cuadrado más 3x más 1, donde recordamos los coeficientes de esta función, que son 2, 3 y 1, el a, b y c. Y lo mismo para el 2, que son el ejemplo 2, es f de x es igual a 4x cuadrado menos 5x menos 2, donde los coeficientes de este son 4, menos 5 y menos 2. ¿Ya? Esto es lo mismo. Si tiene dudas en los coeficientes, en la función cuadrática, recordar que puede ir a ver la clase de la semana pasada, donde expliqué esto. Ya ahí está grabada, así que la pueden revisar las veces que quieran. Bien, dentro de los parámetros de la función cuadrática, tenemos el primero, que es la concavidad de esta función. ¿Ya? Recordar que la función cuadrática recibe el nombre parábola, donde es una curva hacia arriba o una curva hacia abajo, como muestra aquí la imagen. Bien, entonces cuando hablamos de concavidad de la función cuadrática, estamos hablando de si la forma va a ser hacia arriba, ya como una carita feliz con la sonrisa hacia arriba, o una carita triste, que le decimos ya, que es con la curva hacia abajo, ya que se va abriendo hacia abajo. Por lo tanto, ¿de qué depende de esto? Del coeficiente A, ya, del coeficiente cuadrático, el que acompaña al x cuadrado, el numerito que acompaña al x cuadrado. De este numerito depende la concavidad de la función. La función cuadrática puede ser cóncava hacia arriba, ya, o cóncava hacia abajo, que le decimos. Bien, o se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? Vuelvo a repetir, depende del coeficiente A, como aparece acá en el Power, la presentación que les estoy mostrando. ¿De qué forma? ¿De qué forma depende de A? Súper sencillo. Si A es positivo, si está positivo, carita feliz, o sea, cóncava hacia arriba. Si A es negativo, decimos carita triste, o sea, cóncava hacia abajo. Nada más que eso, como los parámetros que vimos trabajo. Si A es positivo, es decir, un número positivo mayor que cero, cualquier número mayor que cero quiere decir que la parábola se va abriendo hacia arriba. Si la parábola tiene el coeficiente negativo, quiere decir que se va abriendo hacia abajo. Nada más que eso para la concavidad de la función. Entonces, al solo observar el A de una función cuadrática, podemos determinar al tiro si la parábola va a ser por una figura hacia arriba, abriéndose hacia arriba, o la forma de la parábola va a ser abriéndose hacia abajo, cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces tenemos cóncava hacia arriba o hacia abajo. Si se fijan acá en los ejemplos, el ejemplo A y el ejemplo B, el valor del coeficiente A, en el primero, en el A, es 2. Por lo tanto, esta parábola va a ser con una figura con una forma de abrirse hacia arriba, cóncava hacia arriba. Y la B también, ¿ya? Porque el A es mayor que 0, es positivo. Y en el caso que sea negativo, sería como la figura morada que está en la imagen, ¿ya?
Bien, por otra parte, tenemos otro concepto que se conoce como eje de simetría y vértice. Si se fijan, en la parábola amarilla ya hay un punto que es por donde está tocando al eje Y, al eje vertical, al que está hacia arriba, al eje vertical. Si se fijan, pasa por un puntito, ¿ya? Y, y llega abajo, ¿cierto? Al momento que llega abajo, pum, vuelve a levantarse la función, y ese punto que está abajo, que es el mínimo, el menor punto de esta parábola, se conoce como vértice. Y justo por ese vértice, la parábola tiene una característica que por ahí, por ese vértice, pasa una recta que es vertical y que es paralela al eje Y. Ya es paralela al eje Y. No tiene inclinación. ¿Ya? Paralela al eje Y, es una recta vertical que pasa justo por el vértice. Esa recta paralela divide a la parábola en dos iguales, como un espejo. Por eso se llama eje de simetría, porque hace que la quede justo en la mitad de la parábola, y hacia la izquierda y a la derecha tiene la característica de ser simétrica, de ser la misma, como un espejo. ¿Ya? Entonces, el eje de simetría y el vértice. El vértice es este puntito que es el menor de la parábola, el punto más pequeño, y es el único punto vértice. ¿Ya? Tiene solamente un punto vértice, que es donde se forma la curva, la vuelta. ¿Ya? El vértice entonces de la parábola es el punto más alto, más bajo, como les decía, de la curva, según sea su concavidad. Si es cóncava hacia arriba, quiere decir que el punto más bajo es el vértice. Si es cóncava hacia abajo, quiere decir que el vértice va a ser el punto más alto, máximo, que le llamamos. Bien, y además, el eje de simetría es la recta que pasa por el vértice de la parábola y es paralela al eje Y, lo que yo le estaba comentando. ¿Ya? Entonces tenemos dos conceptos, vértice y eje de simetría. ¿Ya? Súper sencillo para que lo podamos ahí captar. Bien. Entonces, el vértice y el eje de simetría, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo sabemos cuál es el valor? Como el eje de simetría prácticamente es una recta, ¿ya? Encontramos la ecuación de esa recta. Ya encontramos la ecuación de esta recta, que es en base a la siguiente fórmula. Si tenemos esto como una función, ¿cierto? Una función cuadrática, ya sabemos cómo es la forma de la función cuadrática, ax cuadrado más bx más c, esta es la forma de la función cuadrática. Si tenemos la función cuadrática por esa forma, el eje de simetría viene dado por los coeficientes menos b partido en 2a. Por lo tanto, esa va a ser la recta, esta es la ecuación de esta recta. ¿Ya? Por lo tanto, esta recta viene dada por la constante, porque es una recta que no tiene variación, que no cambia, por lo tanto es vertical. Entonces, esta recta es igual a una constante. ¿Y esa constante cómo se calcula? Con menos b partido en 2a. Si fijamos arriba, A, B y C son parámetros, ¿ya? Y son coeficientes. Son coeficientes. Por lo tanto, buscamos los coeficientes que lo aprendimos en la clase anterior. Si ustedes se fijan, si no recuerda cómo identificar los coeficientes, vaya a la clase anterior y vea y busque donde dice coeficientes, ¿ya? Coeficientes, y ahí yo les explico cómo encontrar los coeficientes de la función cuadrática. ¿Ya? Entonces, una vez identificados estos coeficientes, el A, B y C, hacemos el reemplazo, reemplazamos solamente aquí, ojo con los signos, siempre ojo con los signos, y resolvemos y nos queda el eje de simetría como la recta x es igual a este numerito que va a aparecer. Por lo tanto, quiere decir que justo en ese numerito, si usted le da, por ejemplo, x igual 2, justo en el 2, ya del plano cartesiano, justo en el punto 2 del plano cartesiano, del valor x igual 2, pasa una recta. Entonces extendemos una recta vertical ya por ese punto, que pase por ese punto. ¿Ya? Y el vértice viene dado como por ese punto. Recuerden que yo les explicaba que el eje de simetría pasa por el vértice, entonces el mismo punto X es el punto X del vértice. ¿Ya? Pasa justo por el punto X del vértice. ¿Y cómo encontramos el Y? El Y lo encontramos reemplazándose. ¿Se acuerdan que la clase pasada aprendimos a evaluar la función? Entonces evaluamos la función en ese punto X para saber cuánto es el valor de Y en ese punto. Porque al evaluar la función al evaluar la función cuadrática
con X en ese punto, vamos a ver cuánto es el valor de Y en ese mismo punto. ¿Ya? Y si evaluamos la función menos B partido en 2A, la reemplazamos todo eso ahí, tendríamos que encontrar que el punto Y se simplifica o se trabaja en base a esta fórmula. Por tanto, para encontrar el eje de simetría, recurrimos a menos B partido en 2A, reemplazamos esos datos, encontramos el valor de el eje de simetría, por donde va a pasar la recta, el eje de simetría que lo explicaba anteriormente. Ahora, para encontrar el vértice, el puntito, recurrimos a esta fórmula que está la de abajito, que la parte X del punto es menos B partido en 2A y la parte Y del punto, porque un punto, recordar que un punto tiene dos coordenadas, ¿ya? Tiene una coordenada que es X, Y. El X que es parte del eje horizontal, del eje X, y el valor de Y es parte del eje vertical, eje Y. ¿Ya? Entonces se forma este par ordenado X, Y, en base a esta fórmula. Menos B partido en 2A, la parte del X, y 4AC menos B cuadrado partido en 4A, la parte del Y. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. No se preocupen, vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Entonces, en la función, tengo esta función. F de X es igual a X cuadrado más 2X menos 8. Primero encuentro los coeficientes de esta función para poder reemplazarlo en las fórmulas. Los coeficientes son, como yo le explicaba, ya lo vimos cómo encontrarlo, pero igual acá está, el que acompaña al X cuadrado es 1, el que acompaña al X es 2, y el que es libre, coeficiente libre, es menos 8. Por lo tanto, identificamos nuestros coeficientes. Luego de eso, vemos que el eje de simetría va a corresponder a reemplazar estos valores. Reemplazamos estos valores y tendríamos que, como el B es 2 y la fórmula es menos B, pongo menos 2 y abajo es 2 por A partido en 2 por A es 1, por lo tanto es 2 por 1. Nada más que eso, hacemos esta operación, menos 2 partido en 2 por 1 que es 2, menos 2 partido en 2 es igual a menos 1. Entonces, menos 1 es la recta por la cual va a pasar, por el menos 1 va a pasar la recta, ¿ya? Quiere decir que X es igual a menos 1 representa una recta que pasa por el menos 1, ¿vale? Y por otro lado tenemos el vértice, ¿ya? Que aquí bien. Que el vértice, si reemplazamos todos los valores, el menos B partido en 2A, ya lo hicimos arriba, que es menos 1, por lo tanto, menos 1, y podríamos hacer dos formas. Ocupar la fórmula o reemplazar el menos 1, evaluarlo en la función. Tenemos esas dos fórmulas. Ya esas dos formas. Reemplazamos el menos 1 en la función, evaluamos, como les explicaba la clase pasada, cómo evaluar funciones, es reemplazar el menos 1 en la función. Entonces me quedaría menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, menos 8. Eso es evaluando en la función. Pero también podríamos aplicar la fórmula que es reemplazando los valores. ¿Ya? Y nos va a dar que el vértice es 9 y lo pueden comprobar. Ya, esa es la idea, que ustedes vaya ahí, ponga pausa, lo comprueba y lo pueda resolver. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Quedaría que el vértice es un punto que es el menos 1, menos 9, y el eje de simetría es la recta que pasa por el valor de X es igual a menos 1. ¿Ya? Y también coincide con que pasa por el vértice. Bien, entonces ahí tenemos, ya hemos visto dos parámetros, dos conceptos, y hemos analizado dos elementos de la función cuadrática. Uno es la concavidad, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, dependiendo de A. Ahora hemos visto el eje de simetría y el vértice, que también son elementos de la función cuadrática, y básicamente de su gráfica. Por otra parte, tenemos la intersección con el eje Y, ¿ya? ¿A qué se refiere la intersección con el eje Y? Es por dónde va a cortar esta parábola al eje vertical. Entonces, la función cuadrática que conocemos por su generalización, ax cuadrado más bx más c, el coeficiente c, bien, que es el coeficiente libre, ya el valor de c nos va a indicar la ordenada del punto de la parábola, es decir, por qué punto va a intersectar la parábola en el eje Y, ¿ya? Y el eje, y bueno, y la abscisa de este punto, es decir, el valor de x, es siempre 0 porque pasa por el eje, ¿ya? Entonces x en este caso, en la intersección del eje Y, siempre es 0. Y aquí vamos a ver
un ejemplo. Entonces, tenemos acá que si la parábola pasa por, perdón, si la parábola pasa por algún punto del eje Y, ese punto va a ser el C, el 0,C de nuestra función cuadrática. Bien, en cualquier función cuadrática, siempre, cuando la parábola pase por el eje Y, como muestra acá, el punto de intersección va a ser el punto 0,C. Nada más que eso. Por lo tanto, debemos identificar el C de la parábola para encontrar la intersección. Por ejemplo, estamos con el ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, entonces tenemos esta función cuadrática donde el valor de A es 1, ¿cierto? B sería menos 3 y C menos 4. Ya no puse el B porque no incide en este caso. ¿Ya? Luego la parábola intersecta el eje Y en el punto 0,-4 porque como C es menos 4, nada más que eso, entonces la parábola va a intersectar en ese punto. Fíjense que solamente analizando la función podemos encontrar distintos parámetros de esta, ¿ya? Hemos aprendido a saber, solamente observando el valor de A, si va hacia arriba o hacia abajo. Hemos aprendido a encontrar el valor del eje de simetría, que me va a determinar que para la izquierda del eje de simetría y para la derecha del eje de simetría, la parábola es la misma, ¿ya? Y por otra parte, tengo el vértice de la parábola. Ahora le estoy explicando y hemos entendido entonces cómo encontrar la intersección de esta parábola con el eje Y. ¿Ya? Entonces, esos son parámetros que podemos identificar solamente al observar la función cuadrática. ¿Ya? Y entonces, como les explicaba, este es el punto de intersección con el eje Y, por donde va a pasar la parábola intersectando al eje Y. ¿Ya? Y finalmente, vamos a conocer un poquito, a comprender un poquito la importancia de los valores que tiene A y B. Por ejemplo, el valor de B en la ecuación permite saber el movimiento horizontal de la parábola y A su concavidad. Es decir, A, como le explicaba en principio, me entrega la concavidad de la parábola, el B me entrega el movimiento horizontal de la parábola, es decir, cómo se mueve la parábola de izquierda a derecha. ¿Ya? Bien, si tenemos una función cuadrática como la conocemos, entonces, si conocemos un poco estos parámetros, ¿ya? Es decir, fíjense, si A es positivo, por eso A mayor que 0, y B negativo, A y B menor que 0, la parábola abre hacia arriba porque A es positivo, ¿cierto? Lo vimos al principio de la clase, y está orientada hacia la derecha. Cuando el B es negativo, la parábola se orienta a la derecha. Cuando el B es positivo, la parábola se orienta hacia la izquierda. ¿Ya? Perfecto, es como contrario. Porque fíjense que el A va a depender, si A es positivo, abre hacia arriba, si A es negativo, abre hacia abajo. Pero si el B es negativo, se mueve a la derecha, y si el B es positivo, se mueve más a la izquierda. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, la parábola abre hacia arriba y está orientada hacia la derecha. Si vemos la siguiente parábola, podemos ver que el A es positivo, el B es negativo, y es un ejemplo, va a abrir hacia arriba y va a estar orientada más a la derecha. Es como cargada del centro, más cargada a la derecha. Bien, ahora vemos si ambos son positivos, quiere decir que la parábola se abre hacia arriba, pero está más cargada a la izquierda. Ahora, si es negativo, es concava hacia abajo, se abre hacia abajo. Y si el B también es positivo, quiere decir que se carga a la derecha. No, así. Si se carga a la derecha. Y si si ambos son negativos, la parábola se carga a la izquierda. Entonces igual depende de estos juntos, ¿cierto? Hay que identificarlos juntos, ¿sí? Hay que darse cuenta que si A es positivo, el B depende, la orientación del B va a depender de A también, ¿ya? Porque si A es positivo, vemos que B, al ser negativo, se orienta hacia la derecha, al contrario. En cambio, si A es negativo, el B, al ser positivo, se orienta también hacia la derecha. Ya ahí para que lo analicen. Pero bien, lo importante es que con lo explicado del punto 1 hasta el punto 3 de esta clase, ya, del punto 1.1, ya, de la concavidad hasta la intersección con el eje Y, con eso usted puede resolver la guía que yo le dejé de la primera clase, la guía con la función cuadrática, con ese cuadernillo, el PDF,
puede resolver desde la página 13 a la página 23 para esta semana, ¿ya? Entonces va a resolver de la página 13 a la 23. Sin embargo, en la página 22 y 23 solo va a resolver lo que es la intersección con el eje Y, dado que la próxima clase vamos a centrarnos a entender y a poder resolver lo que es la intersección con el eje X. Ya entonces, vuelvo a repetir, página 13 a la 23, donde la página 22 y 23 solo van a resolver lo que es la intersección con el eje Y, ¿ya? Así que eso ha sido la clase. Espero que estén muy bien. Cualquier cosita ahí están mis datos para que ustedes me puedan hacer sus consultas y poder responderles. Así que un abrazo, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.